Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano. Ya sabéis, el día del cine. Hace 2 semanas tuvimos un programa especial, un Contraplano especial, porque vino aquí López Linares a presentarnos su documental, de España, la primera globalización, de tal manera que nos dejamos, me dejé, de hecho, las tengo aquí encima del escritorio, no físicamente, sino los archivos, me dejé unas cuantas películas, algunas de ellas muy buenas, que no metí porque quería darle protagonismo y se lo merecía, además, este documental y su director. Así que nada, han estado aquí 2 semanas esperando estas películas, porque la verdad es que la entrevista con López Linares la resolví, pues nada, un par de horas antes de grabar el programa. Se me presentó la oportunidad y no quise desaprovecharla. Además, en ese momento estaba todavía estaba y sigue. 40.000 personas han ido a ver, según me he podido enterar. Lo ha puesto la producción del documental en Twitter hace solo unas horas. Lo he podido ver. Y son ya 40.000 entradas las que han vendido, así que sigue todavía en taquilla, la podéis, en cartelera, podéis ir a las taquillas a comprar vuestras entradas, no sé hasta cuándo, pero me temo, estamos ya pues a mediados de noviembre, me temo que no será por mucho tiempo más, así que aprovechad. Si no habéis escuchado la entrevista que le hice a López Linares, no tenéis más que ir al anterior Contraplano de hace exactamente 2 semanas. Bien, hoy tenemos Contraplano normal, volvemos a lo que sabemos hacer en este espacio, que es comentar distintas películas, todas que traen los contraescuchas, y las de hoy son especialmente buenas, así que no quiero perder mucho tiempo en la introducción. Voy a daros, para ser fiel a la tradición, el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras críticas, vuestras contracríticas. Es el 690-827909, con el más 34 delante si estáis fuera de España. Tienen que durar estas contracríticas aproximadamente unos 3 minutos, más o menos, y si son 4 pues tampoco pasa nada, si son 5 tampoco pasa nada, pero sobre todo si son 5 que esté bien estructurado el mensaje, que se escuche claro, aunque dure 1 minuto tiene que escucharse alto y claro, sin ruido de fondo. Y respecto al contenido, pues en fin, películas, documentales, series, videojuegos también caben, y algunos han entrado, e incluso anuncios de televisión, todo lo que sea en imágenes en movimiento. Bien, pues no me distraigo más con las presentaciones y pasamos ya al contraplano. Empezamos con Javier, el programa de hoy, que nos trae un clásico, y cuando digo un clásico es todo un clásico, quizá no la conozcáis porque es un clásico alemán, y un clásico alemán de hace ya muchos años, de hace ya 40 años, de hecho la película es del 81, de un clásico del cine social. Bien, que nos lo presente Javier. Te envío este mensaje con el objeto de sugerirte una película para el contraplano. Es una película titulada Yo, Cristina F., una película alemana de 1981 que narra cómo un adolescente cae en la adicción a la heroína. No voy a aburrir a los contraescuchas con el nombre del director y de los actores. Eso lo dejo para ti. Además, no quiero hacer el ridículo con mi pronunciación del alemán. Si bien se podría decir que es una película de cine independiente, tanto el director como los actores no son conocidos y tampoco hicieron más películas de interés, lo cierto es que en su momento tuvo un notable éxito comercial. Yo la vi en el cine cuando era joven y la acabo de volver a ver en versión original. Creo que está basado en un libro llamado Los niños de la estación del Zoo, que a su vez está basado en una historia real. Como te dije antes, la película se estrenó en 1981, en un momento en el que la heroína estaba haciendo estragos en la juventud de la época, y quizás por ello causó tanto impacto y tuvo mucho éxito en taquilla. De la película yo destacaría 3 cosas. 1, la música de David Bowie, que incluso hizo un breve cameo. 2, la interpretación de la actriz protagonista, que con tan solo 14 años se metió en un papel francamente duro. Y 3, la fuerza del argumento. Se trata de una peli con un argumento brutal, de una dureza despiadada. Yo recomiendo verla, pero si lo que busca el contraescucha es una comedia alegre, que no la vea. Ver cómo una chica que acaba de salir de la infancia cae en la heroína tiene que ser necesariamente duro. Bueno, Fernando, ahí te dejo esto. Muchas gracias otra vez por tus programas y recibe un fuerte abrazo.
Christina F., o como se titula en alemán, Christiane F., el subtítulo en algunos idiomas, porque esta película se tradujo a un montón de idiomas y se dobló, vamos, a un montón de idiomas, en alemán es Wir Kinder von Bahnhof Zoo, es decir, los chicos de la estación del zoo. La estación del zoo es una estación famosa y bastante grande, por cierto, por ahí pasa el ferrocarril, pasa el Stadtbahn también de Berlín, y son Kinder puede traducirse como niño, también como chicos, como jovenzuelos. Sería algo así como nosotros los niños de la estación del zoo. Bien, pues esta Christina F. es una de las películas más famosas y más celebradas de toda la historia del cine alemán. Como os decía antes, es de 1981, es decir, acaba de hacer 40 años, y en origen pretendía ser una simple película de denuncia, como las que se estaban haciendo en otras partes de Europa por la epidemia de heroína que castigó las zonas urbanas e industriales de Europa en aquel entonces, finales de los 70, principios de los 80. En España en esa misma época tuvimos el cine kinky, que es todo un género en sí mismo. Se hicieron muchísimas películas. En el cine kinky los actores solían ser, por lo general, no siempre, pero por lo general solían ser delincuentes habituales, que los directores que se dedicaron a esto, algunos se especializaron, como de la Loma o de la Iglesia, también hizo un montón de ellas. De hecho, casi solo hizo películas de cine kinky. Iban por los barrios marginales de Barcelona o de Madrid reclutando jovencitos, que muchos eran delincuentes y también, por desgracia, también eran drogadictos en ejercicio. De hecho, la mayor parte de ellos murieron de sobredosis unos años después, a lo largo de los años 80, principios de los 90, y pocos consiguieron pasar de los 30, 35 años. Vamos, muy poquitos consiguieron pasar de la treintena. Creo que el más longevo de todos fue el kinky por antonomasia, que era el Vaquilla, que murió creo que con 40 años, una cosa así, es decir, a principios ya de este siglo, eso sí. Bien, pues Christiane F. es de esas películas que se hicieron en el cine alemán, en el cine español, en el italiano, en el británico, en el francés, durante esta época. Ya digo, finales de los 70, es una película, principios de los 80, una película muy de su época. Bien, en este caso F significa F de Felserinov, que es el apellido de la chica, de Christiane, la protagonista, que es una niña de 13 años que vive en Berlín Occidental. En aquel entonces todavía faltaban 8 años para que cayese el muro. Berlín eran 2 ciudades, en un barrio de renta baja, en una zona de viviendas sociales. Es una niña preadolescente, vamos, pues lo que sé es a los 13 años que es muy aficionada a la música de David Bowie, que en aquel entonces estaba al máximo, principios de los 80, así que una noche decide ir a un concierto suyo. Allí se atusa, se pone unos tacones, se maquilla y tal, y conoce a un chico algo mayor que ella, que le introduce en el mundo de la droga. A Christiane le gustan las sensaciones que le transmite la heroína y todos sus nuevos amigos además la toman. Le advierten de cualquier manera que se enganchara, que no siga por ahí, que es muy jovencita. Bueno, nosotros tampoco es que sean muy mayores, pero vamos, es que ella es una niña. Además es que la actriz tenía, es que era una niña, es que la actriz tenía, creo que eran, si no 13, debía tener 14 cuando hizo la película y tiene cara de niña. Todavía le faltaba desarrollarse del todo. Pero bueno, ella hace oídos sordos a las advertencias, creyendo que podrá dominar aquello, un poco lo que le pasa a todos los drogadictos y todos los alcohólicos. Evidentemente no puede y termina abocada a la prostitución y a un desenlace que evidentemente no os voy a contar porque lo suyo es que veáis la película. Bien, en Christina F., que es una película de culto a día de hoy, es una película que además hizo más contra el consumo de heroína que todas las campañas pagadas por el gobierno. De eso estoy completamente convencido, por lo menos en Alemania. Bien, en Christina F. hay 2 elementos llamativos. El primero es la edad de la protagonista. Es una niña de solo 13 años, y esto es importante porque en otras películas, las Kinkies, por ejemplo, en España, los actores eran algo mayores, no mucho más, pero ya por lo menos eran mayores de edad. Eran chicos de 18, de 20, de 21 años. En este caso tenemos, es decir, tenían al menos aspecto de jóvenes. En este caso es que llama la atención y es muy impactante ver que es una niña, casi uno puede verla jugando con juguetes, con muñecas. Ese es el primero. Y el segundo es que no necesita caer en manos de un proxeneta malvado, proxeneta sin escrúpulos, para terminar en la prostitución. Es decir, que ella misma termina ahí por decisión propia, una decisión viciada por la adicción, evidentemente. Bien, la película es implacable en todo. No hay un punto en el que el director trate de dulcificarlo o ablandar el mensaje. El modo en el que representa la cultura de las drogas en el Berlín occidental de aquel entonces. Hay imágenes muy impactantes, como cuando un drogadicto
salta por encima un retrete y arranca la aguja del brazo de Christiane y se la clava en el suyo para robarle la dosis justo antes de que ella se pinche. En otra escena, Cristina y su novio tratan de quitarse de la heroína, es decir, de desintoxicarse por las bravas, y empiezan a vomitar uno encima del otro. Son dos chicos, bueno, una niña y el otro es jovencito también. Luego los amigos drogadictos de Christiane van cayendo uno tras otro, víctimas de sobredosis, porque los camellos les han dado droga adulterada. En fin, el director, un tipo llamado Uli Edel, un director muy famoso en Alemania, por cierto, se recrea en todas estas miserias para apuntalar el mensaje de que un mensaje cierto. No lo olvidemos, la película en este aspecto es una película casi documental. Bueno, pues para apuntalar ese mensaje de que la heroína es un camino sin retorno, y lo es. Es decir, todas las cosas que se puedan hacer para evitar que los jóvenes se enganchen a ese puro veneno, pues son pocas. Y era tal la epidemia que había entre los jóvenes, especialmente en ciertos barrios, que el cine hizo bastante por películas como Christiane F. hicieron bastante por evitar, buscar un contraejemplo, vamos, que otras Christiane F. que no fueran cinematográficas y que viviesen en Berlín o en cualquier otra parte de Alemania en aquel momento y que tuviesen la tentación de ponerse a tontear con la heroína y con esos ambientes tan sórdidos, se lo pensasen dos veces. Es decir, trata de mostrar, y lo consigue, como unos chicos han quedado secuestrados, unos chicos muy jóvenes han quedado secuestrados por la heroína y son esencialmente unos perdedores. Y no hay más que decirnos, ponernos a un perdedor delante para que no queramos ser como él. Bien, es una gran película, ya os digo, esta de Christiane F. es muy dura, pero también muy buena. Si tenéis oportunidad, lo que no sé es ¿dónde se puede ver? Se puede comprar por DVD, evidentemente, no sé si la tendrán en alguna plataforma, se dobla al español, por supuesto, en su momento. No me hagáis la locura de verla en alemán, es mucho mejor verla en español. Total, lo que dice lo dice igual en alemán que en español y así no tenéis que andar leyendo subtítulos. Y además el español es mucho más bonito que en alemán. Bien, pues si tenéis oportunidad no dejéis de verla. Si tenéis hijos adolescentes, no digamos ya si tienen eso, 14, 15, 16 años, ponédsela. Ya sé que la cultura de la droga del año 80 era muy distinta a la actual, ha cambiado en algunas cosas, sobre todo en la administración, pero el hecho es exactamente el mismo. Ya veréis, de cualquier modo, aunque hayan pasado 40 años, cómo se quedan pegados a la pantalla. Para este tipo de cosas, como os decía antes, no hay nada mejor que mostrar un contraejemplo claro, y Christiane F. es un contraejemplo total. Por cierto, la actriz protagonista, que se llama Natia Brunkhorst, sigue en activo. Es decir, es una actriz que después de esta película no la enterró, vamos, sigue en activo, es una mujer ya evidentemente que tiene más de 50 años y oye, es una actriz muy reconocida en Alemania y ha hecho muchísimas películas. Bien, seguimos con Juanjo, que nos trae una serie de HBO. Hola Fernando, hoy vengo a recomendaros tanto a ti como al resto de contraescuchas una miniserie británica de 6 capítulos. Su nombre es Years and Years y la tenéis disponible en la plataforma de HBO. El propósito de su creador, Russell T. Davies, es mostrarnos, capítulo a capítulo, cómo una sucesiva cadena de acontecimientos políticos, sociales y tecnológicos puede acabar conduciéndonos a una distopía. La trama gira en torno a los miembros de los Lyons, una familia británica residente en la ciudad de Manchester en el año 2019. Durante los próximos 15 años seremos testigos de cómo la inestabilidad política del Reino Unido y del resto del mundo acarrearán una serie de vivencias dramáticas para todos ellos. No profundizaremos en la personalidad de los personajes, sino en su capacidad de asimilación, cambio y adaptación frente a los diferentes conflictos que irán surgiendo. El punto fuerte por el que apuesta Davies para dar ese toque de originalidad a la serie es la forma vertiginosa que tiene de proyectar diversas noticias sobre eventos negativos, mientras de fondo suena, a modo de leitmotiv, la instrumental Into the Future de Murray Gold. De hecho, ninguno de los acontecimientos que se nos muestran nos puede parecer de todo imposible, tal como colapsos bancarios, crisis de refugiados, inestabilidad política en toda Europa, apagones causados por hackers, terrorismo y un largo etcétera. El primer capítulo, aparte de exponer todo el contexto social y tecnológico en el que se ve envuelta la familia, sirve como introducción al personaje de Vivian Rook, la cual es interpretada de manera magistral por Emma Thompson. Su actuación es con diferencia lo mejor de esta serie. Esto es debido al tono infame de sus propuestas, las cuales usan el carisma como cebo para simpatizar con gran parte de la población. Empleando la demagogia como bandera, no duda en plantear a la población soluciones simplistas que todo el mundo comprende, dejando de lado la complejidad que implican las tecnocracias. Y todo ello sin importarle el alcance y las consecuencias de sus palabras,
gestos o coacciones. Respecto al doblaje, debo decir que no está muy lograda la elección de los actores. Esto es algo que por desgracia se repite de manera recurrente en otras series de la misma cadena. Mi recomendación es que la visualicéis en versión original, no porque el acento británico sea el más bonito del mundo, sino porque el doblaje es un elemento que particularmente en esta serie resta. Para concluir, se podría decir que Years and Years es el resultado surgido de fusionar el drama familiar que vemos en This Is Us con pequeñas pinceladas de Black Mirror. Todo ello con el fin de dar una respuesta a la crispación social debido al panorama político actual. Esta serie de Years and Years, años y años, sería traducido de manera lineal, está en HBO, aunque según veo, la produjo BBC en el Reino Unido, y luego lo que hizo HBO fue distribuirla por todo el mundo, entre ello pues en esas partes del mundo en España y también en el mundo de habla hispana. Yo no la he visto y no sé qué tal estará, supongo que bien. Tampoco he leído ninguna crítica ni me han hablado de ella. Eres la primera persona, Juanjo, que me habla de Years and Years. En Film Affinity acabo de echarle un vistazo para que veáis lo útil que es para mí, por lo menos, este espacio. Descubro cosas que de otra manera no hubiese descubierto nunca, porque es que ni al pasar, yo estoy suscrito a HBO desde principios de este año, pues a raíz de que tuve que hacer una publicidad de HBO, me llamó la atención porque me gusta informarme de lo que estoy anunciando y dije, caray, tienen estos tipos un catálogo bastante bueno, así que me di de alta y desde entonces, pues si os soy sincero, casi que lo veo más que Netflix, porque tiene menos contenido, pero a mi juicio es de mayor calidad. Pero vamos, esta se me había pasado desapercibida. Que tenga menos contenido no significa que tengan poco. Ya sabéis que hoy en cualquier plataforma hay material para vivir, no sé, para ver durante 2, 3 o 4 idas, ¿no? Pero bueno, he estado echando un vistazo y en Film Affinity tiene una nota de 7,6 sobre 10. Y las críticas que aparecen aquí son buenas en su mayoría. No me las he leído todas, pero la mayor parte de las que he visto. No lo sé, con la recomendación que nos da Juanjo, más lo que he podido ver aquí, seguramente la vea en los próximos meses. Entre tanto, aquí os la dejo. Es una miniserie de 6 capítulos, por lo que ya solo por eso parece algo bastante asequible. Vamos ahora con Álvaro, que nos trae una gran película, y cuando digo gran película, es gran película, ambientada en la Primera Guerra Mundial, que es una lástima, es una película de hace 4 años, pero ya sabéis, de estas que se han hecho en los últimos años a raíz del centenario de la Primera Guerra Mundial, pero esta en concreto ha pasado muy desapercibida. Se me ha ocurrido recomendar una película que he visto hace no mucho, que tiene bastante parecido con 1917, que se llama Senderos de Honor. Esta película tiene, como digo, varias similitudes con 1917. La primera es que acontece la Primera Guerra Mundial. La segunda es que los protagonistas son del bando británico. Y la tercera es que los dos principales protagonistas son dos, pero no son dos soldados rasos o cabos, o como pudieran ser en 1917, sino que son un teniente y un capitán. El teniente recién salido de la academia y el capitán ya tras varios años en la guerra. Estos dos se conocían antes de la guerra, eran amigos, y le dijo el capitán cuando se inició la guerra el actual capitán, al actual teniente, que si iba a la guerra que le buscara y se uniera a él, que estuviera con él para estar juntos y esto. Y esto hace el teniente. Y el teniente se le encuentra y se une a él pensando que va a encontrar el mismo amigo de siempre, pero va a encontrar una persona completamente cambiada después de tanto tiempo en la guerra, con todas las neurosis que pueda tener, que nos imaginamos que pueda tener una persona tanto tiempo en la guerra, ¿no? Bebe, es irascible, se enfada. Luego tiene momentos de calidez, pero son muy espurios. También podríamos considerar que hay un tercer protagonista, que es el segundo oficial, que es todo lo contrario al capitán, es más... no se enfada nunca. No diría que está de buen humor, pero es más estoico, más empático. Y esta película se desarrolla en la trinchera, ves la vida que se desarrolla en la trinchera antes del ataque alemán, posteriormente conocido como la ofensiva de primavera. Y ves cómo se preparan, cómo intentan atrincherar la zona de la mejor forma posible, aunque no tiene muchos recursos.
y no ves grandes escenas de acción, como digo, ¿no? Al igual que en 1917, no es como Salvar al Soldado Ryan o alguna de estas, que ves épicas batallas y estas cosas. Pero la trama a mí me ha gustado bastante. La película está en Amazon Prime, no sé si está en un formato más, y a pesar de que esto pueda crear polémica, a mí me ha gustado más que en 1917. Me parece más cruda en ese sentido. Un saludo y muchas gracias por tu programa, don Fernando. El título de esta película, como bien nos comenta Álvaro, en español es Senderos de Honor, por lo menos en España, no sé cómo lo habrán titulado en Hispanoamérica. En español de España, Senderos de Honor. Pero en inglés se tituló Journey's End, es decir, se traduciría El final del viaje. Cualquiera de los dos títulos es bueno, la verdad. El del final del viaje me parece un título estupendo, que además es el título que le puso el autor de la novela en la que está inspirada la película. Pero bueno, es una película británica de hace 4 años, del año 2017, es decir, 2 años antes que 1917, que ya ha pasado por aquí, por el contraplano, y hablé maravillas de ella. Bien, Senderos de Honor, curiosamente, 1917 es una película hecha en 2019 ambientada en 1917. En este caso tenemos Senderos de Honor, o Journey's End, como queramos llamarla, el final del viaje, una película de 2017 ambientada en 1918, durante, como nos ha contado Álvaro, la última gran ofensiva alemana de la guerra, la ofensiva del Kaiser. La ofensiva de primavera, vamos, esta la lanzaron creo haber hablado de ella en una contrahistoria hace bastante tiempo, pero vamos, creo haber hecho una contrahistoria sobre precisamente esta última gran ofensiva. Bien, esta ofensiva fue la última gran, por lo menos, la última vez que los alemanes tienen la iniciativa en la Primera Guerra Mundial. Se lanzó a finales de marzo del 18 con intención manifiesta de poner fin a la guerra, darles un golpe a los aliados antes de que entrasen los estadounidenses y poner fin a la guerra. Los alemanes fracasaron y tuvieron que replegarse, pero en el camino quedaron cientos de miles de bajas en los dos bandos. Bien, esta ofensiva, de hecho, precipitó el final de la guerra porque dejó al Imperio alemán completamente exhausto y sin ya apenas opciones. En julio de ese año, la ofensiva había empezado en marzo, pues en julio ya habían retranqueado completamente las líneas al punto de comienzo, y bueno, es en ese momento, ese verano, cuando el Estado Mayor alemán se plantea por primera vez en 4 años, seriamente por lo menos, tirar la toalla y pasar la patata caliente al gobierno, cosa que empezaron a hacer ya, lo ponen en marcha en septiembre, y en el mes de noviembre se terminan rindiéndose, es decir, pidiendo el armisticio. Bien, volviendo con la película, Senderos de Honor no pretende contar la ofensiva del Kaiser, no vayamos a equivocarnos, está ambientada dentro. Es una simple historia humana dentro de esta ofensiva del Kaiser. Es importante el momento porque la ofensiva del Kaiser es ya el final de la guerra, está todo el mundo harto de ella. Han pasado casi 4 años desde que empezó aquella guerra, las ilusiones del principio se han evaporado, por lo menos en los que están en el frente. Otra cosa son los que están en la retaguardia. Pero vamos, que Senderos de Honor no hubiera sido la misma película ambientada, no lo sé, son 2 años antes, en el 16 o al principio, durante el primer invierno. Es importante que, para entender bien la historia, que esté ambientada justo al final, a pocos meses del final de la guerra. Es una película antibélica, os lo digo ya, y como todas las películas antibélicas aborda el tema bajo su propio riesgo. Claro, bajo el riesgo de tener que enfocar lo que quiere enfocar. El horror de la Primera Guerra Mundial, bueno, de la Segunda, pero concretamente el de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, es tan grande, fue tan grande, que es imposible abarcarlo por completo. Por lo que el director, lo mismo que pasa en 1917 igual, el director tiene que seleccionar de manera muy cuidadosa qué parte de ese horror quiere mostrar al público, dónde quiere construir y tejer su historia. En este caso venía ya señalado porque ya os he dicho antes que es una obra literaria, es una novela. En Senderos de Honor no vamos a encontrar grandes batallas, como nos ha dicho Álvaro, ni secuencias de acción trepidante, de acción bélica. Los recursos, de hecho, son muy limitados. Apenas se limitan a unos pocos escenarios que simulan una línea de trincheras de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia, y a eso hay que sumar un laberinto de refugios subterráneos donde las tropas británicas esperan el ataque alemán. Pero es que eso mismo es lo que da fuerza a la película, ese miedo a lo que sucederá poco después.
pero que nadie sabe cuándo va a ser, ni con qué intensidad. De que si hubiesen hecho Senderos de Honor con más presupuesto, seguramente no hubiera quedado tan bien. Bien, la acción, como os decía, se desarrolla en el frente occidental, en el norte de Francia, en la primavera del 18, que es el último año de la guerra. Bien, en ese año la guerra ya está en punto muerto, en el mes de marzo del 18. No va ni para un lado ni para el otro. Los alemanes, de hecho, intentan desatascarla con la ofensiva del Kaiser, aunque no lo tienen del todo claro. Pero aún así, tanto británicos como franceses como alemanes siguen enviando tropas frescas al frente. Es decir, gente que no ha combatido en ningún momento. No tropas frescas de que los ha mandado a París a pasar 2 semanas para que se relajen y coman y beban tranquilamente y después los devuelven al frente. No, gente que no ha combatido todavía. Incluso algunos que cuando empezó la guerra en el 14 todavía eran demasiado jóvenes, tenían a lo mejor, qué sé yo, 14 años y no podían ir a la guerra, pero claro, en el 18 ya tienen 18 y pueden ir a la guerra. Bien, esto lo hicieron los dos bandos. Los recién llegados aún mantienen la ilusión. Ellos todo lo que saben de la guerra es lo que han oído por la radio o por la televisión, ¿no? Que no está inventada, o lo que han leído en los periódicos, y tampoco es que hubiese emisoras de radio en el 18, básicamente lo que han leído en los periódicos y lo que les han contado en los noticieros de los cines. Y claro, los periódicos en aquel entonces de los países beligerantes estaban sometidos a la censura. Todas las campañas eran victoriosas o casi, y si había alguna retirada o alguna derrota se matizaba muchísimo en la prensa. De ahí que los que llegaban pensaban que eso estaba poco menos que ganado y que iban a encontrar allí, en las trincheras, iban a encontrar gloria y honor. El protagonista es un teniente jovencito que se llama Raleigh, que es de los recién llegados. Él pertenece a una familia muy influyente y consigue que le envíen a primera línea, a una unidad que la unidad C, creo recordar, algo así se llama, la compañía C, que el que manda el capitán Stanhope, a quien conoce personalmente porque es un hombre algo mayor que él, que había estudiado en su mismo colegio y era además un jugador de cricket muy admirado por todos los estudiantes. Bueno, cuando Stanhope se entera de que Raleigh se ha alistado en su compañía, queda completamente desolado. Stanhope es ya puro cinismo, ya no es el alegre jugador de cricket de 4 años antes. Es un tipo machacado por la guerra, prematuramente envejecido por las privaciones, por los combates, un bebedor compulsivo, con trastornos mentales ocasionados por la guerra, en fin, un producto muy de la Primera Guerra Mundial, sobre todo de las trincheras. Bien, como os decía, la historia que cuenta Senderos de Honor es de base literaria. El director de la película, que se llama Saul Dibb, se inspiró para el guión en una novela de un autor británico llamado R.C. Sheriff, que escribió esta novela en los años 20 y la escribió igual, es decir, Journey's End, no la llamó Senderos de Honor. La novela fue escrita en el 1928, y no es la primera vez que se lleva al cine. Ya se había llevado al cine en varias ocasiones. Lo he ido a mirar porque lo había leído cuando vi esta película hace un tiempo, y fue en el año 30, es decir, 2 años después de escribirse, en el 31, en el 76, y luego la BBC hizo un telefilm sobre esta película en el año 1988. Bien, esa es la razón por la cual en el Reino Unido esta historia del Journey's End, del final del viaje, es una historia bien conocida sobre la Primera Guerra Mundial, bien conocida por el público general, quiero decir. El reparto, por lo demás, es magnífico. Paul Bettany, por ejemplo, interpreta a Osborne, que es un oficial ya mayor que trabajaba de maestro de escuela en tiempos de paz, a quien todos admiran, y sus subordinados le llaman Sir, como si fuese un aristócrata. Luego hay otro que se llama Hibbert, que tiene un miedo mortal a los combates, como todos los demás, pero a diferencia de los demás, se busca de cualquier manera ser trasladado a un hospital de campaña fingiendo una enfermedad para salvar la vida. Luego hay otro que se llama Mason, este es el cocinero de la compañía, que echa cualquier cosa que se encuentre en la cazuela, incluyendo cosas no muy recomendables, como por ejemplo los roedores. Bueno, de hecho la comida en Senderos de Honor juega un papel importante, muy importante. Los oficiales comen más o menos bien, especialmente antes de una batalla, si la batalla es inminente, como el pescado fresco, por ejemplo, con buen vino francés, mientras ponen un gramófono para amenizar la comida. Un gramófono hoy nos puede parecer algo normal, pero en el año 18 era un artículo de lujo, y más en una trinchera, ¿no? La comida, de hecho, marca un punto de inflexión para el teniente Raleigh. Después de una incursión tras las líneas alemanas, que se suponía que iba a ser una incursión rápida, quirúrgica y tal, que no lo es en absoluto,
el teniente elige, después de eso, no comer con los oficiales como le correspondía y con el vino y con el gramófono, sino con los hombres que habían luchado junto a él. Bien, viendo Senderos de Honor es imposible no acordarse de películas como Sin Novedad en el Frente o Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, las dos ambientadas en las trincheras de esta misma guerra. A mí personalmente me gustó mucho, os la recomiendo, y además esta es relativamente fácil de ver porque la tenéis en Amazon Prime Video. Bien, seguimos con Carolina, que nos trae una película de hace unos meses que está muy bien. Me gustaría recomendaros la película Mank, por ser una película genial en la que hay una magistral interpretación de Gary Oldman. Mank es una película de drama biográfico estadounidense en la que se trata el tema del guionista Herman Mankiewicz y su desarrollo del guión de Citizen Kane. Está dirigida por David Fincher y basada en un guión de su padre, John Fincher, en el que tenía mucho interés y un gran proyecto, pero que quedó un poco en los años 1997 y 98. Intentaron ellos dos financiarlo y no pudo ser porque por ser en blanco y negro se la relegaron a un cajón durante 2 décadas. El padre de David Fincher tenía un gran interés en los entresijos de Hollywood de la era clásica y realmente lo representa y aparece muy bien. Yo lo veo como un homenaje a esa época. En el reparto también aparecen, aparte de Gary Oldman, que es el protagonista y es genial su interpretación, Amanda Seinfeld, Iris Howard, Lily Collins, y entre otros. Lo más importante, yo creo, de esta película es que invoca la figura de este guionista de Ciudadano Kane y se plantea hasta qué punto Orson Welles tuvo que ver en el guión de Ciudadano Kane, si realmente intervino poco en algunos errores que veía por parte de Mank o si realmente fue Mank el que lo escribió en su totalidad. Y podemos ver, yo creo que se pone de parte David Fincher en el sentido de decir que no, que fue realmente un acto de Mank completo y que a lo mejor Orson Welles tuvo que ver poco, ¿no? Es importante también la trama, cómo es circular y a veces pasa de atrás y adelante porque realmente lo principal es que este guionista que representa a Gary Oldman tiene que escribirlo en un retiro creativo y obligado debido a haber tenido un accidente en un sitio tranquilo en el desierto de Mojave. También aparecen importantes guionistas de la época, los brillantes diálogos son súper interesantes e ingeniosos, pero principalmente la película se divide entre eso, el proceso que lleva el personaje de Oldman de completar el guión, que esa es todo la trama principal, y luego sus vivencias previas que le sirven hasta cierto punto de inspiración para construirlo. Mank es realmente estimulante y es maravillosa la puesta en escena de Hollywood durante los años 30 y 40. Me parece una obra maravillosa, es decir, irrechazable, y espero que os guste. Esta película, como os decía, es muy reciente, es de finales de 2020 y se estrenó en Netflix. La película se titula Mank. M-A-K. Me os preguntaréis si ese nombre tan raro. Bueno, pues como ya os he dicho, Carolina, es porque está inspirada en un personaje real, una persona real llamada Herman Mankiewicz. A mí me encantó esta película, la vi además hace poco, así que la tengo muy fresca en la cabeza. Herman Mankiewicz fue un guionista de Hollywood, uno de los principales. Mankiewicz murió hace ya tiempo, murió en el 53, lo he ido a mirar, y era un escritor. Está interpretado por Gary Oldman en una interpretación extraordinaria. Bueno, pues Mankiewicz, a quien todos llamaban Mank, ya sabéis, esta afición de los estadounidenses por abreviar las palabras, era un escritor con un talento descomunal, pero también con un carácter autodestructivo.
De hecho, era alcohólico, murió de cirrosis con unos 50 años. Pues fue Mank quien escribió el guión de Ciudadano Kane. Ciudadano Kane es una de las mejores películas de toda la historia universal del cine, vamos. Esta que fue estrenada pues en 1941, es decir, unos 10 años antes de su muerte. Para mí es una de las, no sé si la mejor, pero de las mejores películas que se han hecho jamás. Bien, pues dejando a Orson Welles y a Ciudadano Kane a un lado y bajando sobre la película en cuestión, que no es del 41, es de 2020, lo primero que hay es que llama la atención, por lo menos, es lo bien hecha que está la película. Es un regalo para los ojos. Está, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, rodada en blanco y negro, y tanto la fotografía como la iluminación emulan en cierto aspecto el estilo expresionista propio de Ciudadano Kane. Bien, está ambientada en el Hollywood de los años 30 a principios de los 40, cuando la industria cinematográfica estaba en su apogeo, el apogeo de su glamour, por lo menos, y los grandes estudios y los magnates de los estudios imponían su ley. Bien, es en ese momento, en el 40, cuando Mankiewicz se ponía a escribir el guión de Ciudadano Kane por encargo de Orson Welles. Él, en lugar de mecanografiar el guión o de escribirlo a mano, Mank lo tiene que dictar desde la cama, porque ha tenido un accidente de tráfico que le tiene en la cama, vamos, tiene la pierna rota. Se lo dicta una secretaria durante varias semanas en un rancho perdido del desierto de California. Lo hace de forma un tanto desesperada, porque aunque en ese momento Mankiewicz solo tiene 40 años, su salud está ya muy deteriorada. Era, como os he dicho antes, un bebedor empedernido, le gustaban las timbas de cartas, las apuestas, en fin, no se privaba de nada. Así que se ve obligado a trabajar contrarreloj para un jovenzuelo, para Orson Welles, que en aquel entonces, en el año 40, pues tenía 25 años y era ya el director más prometedor de todo Hollywood. Mank se encuentra en un punto de su vida que o saca el proyecto adelante o puede ya despedirse para los restos. Pero claro, el cuerpo no le responde. Y es ahí donde Gary Oldman entra en escena y le saca todo el jugo al personaje. Es más, yo ya no podré leer más después de ver esta película la palabra la palabra Mankiewicz sin ver la cara de Gary Oldman. La película va saltando, eso sí, en el tiempo y hace flashbacks continuos a años antes en los que puede verse cómo funcionaba aquella industria y todo lo que le debe Ciudadano Kane al Hollywood de los años 30, con todas sus miserias y sus grandezas. En esa época, en los años 30, Mankiewicz realmente, y por lo que se puede ver en esta película, no era más que un bufón de la corte de los grandes hombres de Hollywood. Siempre borracho el tipo, en las fiestas lujosas que daban los magnates como William Randolph Hearst, que es uno de los personajes reales en los que está basado Charles Foster Kane, junto a Joseph Pulitzer. De hecho, Hearst prohibió que se mencionase la película en sus periódicos porque se sintió retratado, que le hizo un retrato perfecto este hombre Mankiewicz. Bien, la película está muy bien. Si tenéis Netflix, no podéis, bajo ningún concepto, en serio os lo digo, dejar de verla. Y si sois cinéfilos, pues aún con más razón. Es todo un homenaje a la era dorada de Hollywood. Está muy bien hecha, ya os he dicho, es un regalo para los ojos. Da gusto verla. Y bueno, es un homenaje, aparte de Hollywood, es un homenaje sobre todo a los guionistas. Bien, ya vamos a terminar, vamos con Gonzalo de Santander, que hace unos meses, no sé si lo recordaréis, nos recomendó la serie italiana esta de 1993. Bueno, pues hoy se ha animado y nos cuenta más cosas sobre ella. Comentabas tú que sí estaría, que hay críticos que dicen que está a la altura de House of Cards. Yo te digo, bajo mi punto de vista, que es subjetivo y en mi opinión, sí está a la altura de House of Cards. Yo creo que incluso es un pelín mejor que House of Cards. A mí House of Cards me maravilla, pero creo que esta serie tiene aspectos más ricos. Claro, es una serie basada en hechos históricos, pero obviamente tiene un trasfondo de ficción. Donde hay una serie de personajes protagonistas como Eduardo Notte o Verónica Di Castello que son toda esta trama del día a día, de la intrahistoria que diría Unamuno, la intrahistoria que acompaña al gran trasfondo histórico, pues está muy bien hecho. Todas las relaciones de intereses, de pasiones que guían a estos personajes, que son secundarios en
en la historia con mayúsculas, pero que son los protagonistas de la historia de ficción. Y en ese sentido yo creo que está un pelín por encima de House of Cards. Y luego está la actriz esta Miriam Leone, que hace de Verónica Di Castello, que bueno, claro, es un bellezón, solo esta mujer ya llena la pantalla. Cito un capítulo que hablo del capítulo cuarto de la temporada tercera de 1994. Me equivoqué, creo que es el capítulo quinto. Entonces, en este capítulo, para que te hagas una idea, habla es el único capítulo que tiene un narrador. Hay una voz en off que hace de narrador. Ocurre en una... los acontecimientos tienen lugar en una villa de Berlusconi, una villa que Berlusconi tiene en la isla de Cerdeña, y donde va a haber un encuentro entre los dirigentes de la Liga del Norte y los dirigentes de Forza Italia para tratar de establecer una coalición de gobierno. Es una maravilla, es impresionante. Y solo el cambio de la perspectiva de que no haya narrador a que de repente te encuentres con este personaje en este capítulo solo único, donde hace de narrador, es verdaderamente genial. Es una idea genial. Genial, no sé. Yo te recomiendo que la veas. No sé, búscala como puedas, que alguien te la pase. No sé, a mí me gustó muchísimo. Las 3 temporadas son verdaderamente interesantísimas. No solo desde el punto de vista histórico y político, sino desde el punto de vista del análisis que hace del espíritu humano, ¿no? De lo bueno y lo malo del espíritu humano. Yo creo que verdaderamente tiene un nivel de Shakespeare, vamos. Ya la comentamos, Gonzalo, cuando la trajiste por primera vez, y esto que nos cuentas hoy, pues creo que nos da más razones para verla. Eso sí, os lo advierto ya, solo podréis hacerlo en Movistar. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, que se me ha echado el tiempo encima, terminamos ya el contraplano de hoy. Mañana tenemos contrarréplica y os espero por aquí. Hasta mañana, amigos.